Y pongo entendido. Bueno, y ahí ya está haciendo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de Pulso Alternativo que se tomó su tiempito, pero acá está llegando en enero. Y bueno, y acá tenemos una invitada súper especial que me alegra mucho que haya aceptado esta invitación. Estamos con Ana Carzul, que bueno, es bioenergetista. Bueno, acá voy a empezar a leer, para no olvidarme de nada, codirectora del Instituto Argentino de Análisis Bioenergético, analista certificada en análisis bioenergético, magíster en psico-inmuno-neuroendocrinología, me salió bien, egresada de la Universidad de Favaloro. Y bueno, bienvenida, Ana. Gracias, Romy, gracias por la invitación. Sí, se demoró un poco por nuestras ocupaciones del año, de fin de año sobre todo, pero siempre es un placer eh, revisar, digamos, lo que estamos haciendo, ¿no? Es un momento como de corte que nos permite reencontrarnos con lo que hacemos y quizá encontrar nuevas significaciones. Eso es lo más, que es lo que tiene el intercambio, por supuesto, ¿no? Es lo más interesante del intercambio, además de, bueno, quizá poder llegar a personas que de otro modo no conocen estas líneas de trabajo sobre las cuales vamos a hablar un rato, y eso siempre es interesante, ¿no? Llevar esa información a personas que por ahí no tienen acceso fácil. A mí siempre me llamó la atención como un rasgo que yo advertía en vos como docente de la formación, siempre es como que, bueno, yo empezaba a escuchar que además de la bioenergética empezaba a ver como otras lenguas que te habitaban, digamos, ¿no? Otros discursos, y uno de ellos es por el que, bueno, te convoco a hablar, que tiene que ver con la meditación. Y bueno, y específicamente a partir de un hombre del que vamos a hablar mucho hoy, lo vamos a nombrar varias veces, y uno de sus libros, estamos hablando de Joe Dispenza, que bueno, es doctor en quiropraxia, es un conferencista, investigador norteamericano que ya hace varias décadas que está trabajando en unir o encontrar esta relación entre la ciencia y la espiritualidad. Y un poco acá hay un libro que a mí personalmente me generó un impacto bastante grande ya desde la portada, que bueno, tiene que ver con Deja de ser tú. Uno diría, ¿por qué uno compraría ese libro, no? Ahora en principio, porque es como un acto casi como en ¿Por contra. qué no, diría yo? ¿Por qué no comprarlo? Pero digo, Si nos, si nos toma a todos, esto es lo más importante. Ahí empezamos porque esto es lo más importante, ¿no? Es decir, una de las cuestiones que uno escucha mucho eh, como terapeuta y como persona que supervisa a colegas jóvenes es que la gente viene con su padecimiento creyendo que son los únicos. Y la realidad es que todos padecemos de lo mismo, ¿no? Las inseguridades que pueden tener, digamos, eh, variaciones, grados distintos, ¿no? Dolores emocionales, traumas que pueden tener, digamos, niveles distintos, grados distintos, pero todos sufrimos de lo mismo, ¿no? Y yo diría que uno de los grandes padecimientos hoy se centran en la falta de amor a nosotros mismos. Esto es, sí. Y quizá hoy yo podría decir, lo puedo pensar en este contexto, en este espacio que estamos compartiendo, que este gran punto que es la falta de autoestima, que la bioenergética de la mano de los nuevos pensadores la teoriza de un modo, y yo la tomo de esa forma, en el origen, ¿no? Pero si pienso cómo se expresa en la adultez, veo ahí una conexión primera entre lo que nosotros hacemos como psicoterapeutas bioenergéticos y lo que hace Dispensa, lo que propone hacer Dispensa. Que es que existe un vacío, dice él, o una enorme diferencia entre lo que sentimos que somos y lo que proyectamos al mundo. Y es imposible ser feliz y lograr lo que queremos si existe esa enorme disociación, ese vacío, como lo llama él, ese gap, ese salto.
entre lo que nosotros queremos mostrar al mundo y lo que nosotros sentimos que somos. Entonces, claramente, este libro, que es el segundo libro de Dispensa, es una interpelación a nosotros como adultos. Es una interpelación a nosotros como adultos, digo, por ahí como adultos responsables de otros, ¿no? Llámense hijos o llámense pacientes, ¿sí? Y es esto que tiene que ver con que seguramente para ser nosotros mismos tenemos que dejar de ser. Tenemos que dejar de ser lo que creemos que somos. Tenemos que dejar de ser lo que creemos que tenemos que ser. Como varias Tenemos dimensiones de que ese dejar ser. de ser lo que nosotros creemos que el otro necesita que seamos Ujú. para querernos. Pensaba, Ana, justamente en la complejidad de ese ser, porque justamente se hablan en diferentes planos, ¿no? Hay, digamos, diferentes respuestas a ese qué soy, digamos, desde diferentes lugares, o quién soy, o para quién soy. Eh, por eso me parece que es volviendo a lo que decía al principio, como un título muy provocador, Muy provocador. que cuando yo me acuerdo la primera vez que lo vi, que yo no lo conocía el libro, y lo vi en una librería, muy, muy vintage lo que estoy contando, pero lo vi en una librería y lo Ah, agarré con muy mis manos. vintage. Y porque estamos en la era de lo digital, ¿no? En donde No, cada no, 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 no. Yo tengo todos los libros de Dispensa, si querés los tengo acá, todos en papel, subrayados. Este es el último que es lo maravilloso, mejor. este es el que estás hablando vos. Digamos, no, 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 imposible. No, Es no, que no, además es un imposible. libro muy, le contamos a quienes no los conozcan, muy extenso, digamos, y muy con un contenido bueno, hay que digerir. Entonces, bueno, el papel ayuda. Pero recuerdo que la primera vez que lo vi fue como, me impactó y al mismo tiempo me cautivó. O sea, fue como si, bueno, ¿de qué está hablando este hombre? Digamos, ¿qué es lo que está diciendo? Dispensa es muy provocador, siendo una persona absolutamente encantadora. Si nosotros hemos trabajado en 3 oportunidades con Dispensa, 3 años seguidos, digo nosotras porque mis colegas, mis socias en el Instituto Argentino, digamos, nosotras llegamos juntas a trabajar con Dispensa y todas tenemos este lenguaje y otros lenguajes. Lo que pasa es que en el instituto enseñamos bioenergética porque es nuestro compromiso con los alumnos, pero cada una de nosotros tiene, además de este lenguaje dispensiano, otros lenguajes que hemos ido construyendo a lo largo de la vida. Eh, es una persona que se nota el trabajo que hace año tras año, porque año tras año está transformado, se le ve la transformación, se le ve la evolución. Es una persona que, como dice él, yo no los quiero convencer de que ustedes hagan lo que les digo, solamente les cuento lo que yo he hecho en mi vida para convertirme en lo que yo quería ser. Ustedes hagan lo que quieran. Eso es muy provocador. Eso es muy provocador. Él tiene bastante esto, es un tipo muy encantador, realmente muy encantador, es mucho más italiano que, o sea, siciliano que es americano, a pesar de tener cara de americano. En su modalidad es muy latino, tiene un humor muy latino. Eh, y entonces eso hace que, que sea más fácil acercarse a él porque es una persona profundamente cálida, profundamente cálida. Eh, y por supuesto, digamos, ser parte de los eventos que él organiza, ¿no? Que son los retiros de una semana en donde uno realmente puede ir sintiendo la transformación, ¿no? ¿Cómo Voy llegan a ahí, Ana? explicar, Ah, perdón, te ah, quería bueno, preguntar cómo. digamos, y bueno, digamos, de forma mágica llegamos a, así. Nosotros íbamos a ir a hacer en el año 2017 a hacer juntas un seminario sobre trauma a Barcelona con una inglesa. Y 3 semanas antes de esto, de hacer el seminario, de viajar, se suspende el seminario. Y bueno, la persona que estaba organizando ese seminario nos conecta con Dispensa y que estaba ese justo el mismo fin de semana en Roma, así que hacia ahí fuimos. Y ahí comenzó, digamos, el viaje. Es decir, a mí me pasó con Dispensa lo mismo que me pasó con la bioenergética. Yo no sabía que iba. A mí me llevó 2 años saber que la bioenergética era una técnica psicocorporal. Para mí era una técnica corporal, ya siendo psicólogo.
Y yo digo siempre que son dos elementos que a mí me encontraron ellos a mí. Yo no los busqué. Muy potente. Es decir, en las dos situaciones que estoy diciendo, los dos técnicas de las que estoy hablando son técnicas que a mí me han transformado profundamente. Y sin embargo, yo no las busqué, me encontraron. Con lo cual, digamos, yo creo que el compromiso también es mayor cuando algo te toma de esta forma y vos no lo estabas buscando conscientemente y tiene el efecto que tiene, ¿no? Entonces, voy a explicar de forma muy sencilla, muy casera, qué es esto, por qué él es así, Dispensa es así. Digamos, él dice que cuando nosotros llegamos a los 35 años, somos un programa de respuestas automáticas. Por supuesto, un programa que funciona como una prisión, de la cual nosotros no podemos salir. Hay una reiteración de situaciones a las cuales respondemos del mismo modo, sintiendo siempre del mismo modo, por ejemplo, sintiéndonos víctimas de esa situación, digamos, respondemos siempre del mismo modo, sintiendo del mismo modo, actuando del mismo modo y pensando del mismo modo. Entonces, él desafía y nos hace la pregunta que se hizo Einstein, ¿no? ¿Cómo podemos producir algo nuevo desde modelos de funcionamiento que son siempre los mismos? Hacemos siempre lo mismo, no podemos producir algo nuevo. ¿Cómo podemos hacer para producir un cambio en nuestra vida? Entonces, realmente él habla de dos dimensiones súper importantes, que son dimensiones muy transformadoras, que es la conciencia, qué conciencia nosotros tenemos, por ejemplo, permanente, de lo que pensamos y de lo que sentimos. Dos dimensiones súper importantes, lo que pensamos y lo que sentimos. Son dos dimensiones que están totalmente interrelacionadas. Y el primer desafío de él es, ¿podés sentir distinto frente a la misma situación? Mm. ¿Podés pensar distinto? ¿Podés actuar distinto? Ese es el primer desafío que él plantea. Es decir, el trabajo es un desafío con uno mismo permanente. Porque a los 2 minutos de haber comenzado te encontrás respondiendo del mismo modo que siempre. De haber Y eso es comenzado. de haber comenzado a intentar cambiar, Mm. te encontrás respondiendo del mismo modo, sintiendo del mismo modo y pensando del mismo modo. A mí lo que más me impactó, que esto ya le hemos hablado, ¿no? De este libro puntualmente y del trabajo que él propone es, y que tiene obviamente todo el sentido, todo el tiempo que él se toma en, y que te propone que te tomes, primero en saber quién estás siendo hoy, digamos, ¿no? Luego, bueno, como un segundo movimiento es cómo sería moverte de ahí. Pero primero echar como mucha conciencia y mucha mirada y mucha observación a cómo venís sintiendo, pensando en el presente ante lo que pasa, que parece algo muy de perogrullo, pero es lo que no, la No, información que no tenemos. esto es lo que yo decía antes respecto de cómo te responsabiliza, ¿no? Es decir, porque a veces uno va a terapia para que el terapeuta haga esa traducción, la mayoría de las veces. Y el terapeuta tiene que hacer el trabajo de hacer esa traducción, digamos, ¿no? Bueno, pero fíjate cómo reaccionaste en este momento. Bueno, pero fíjate. Ese reflejo. Esta invitación a reflexionar, este reflejo y esta invitación a reflexionar sobre las consecuencias de los actos, en muchos casos. O en muchos casos la posibilidad de comprender desde una historia traumática, por ejemplo, ¿no? Comprender qué está pasando hoy desde una historia traumática. Pero digamos, de algún modo, digamos, uno de los grandes desafíos es, tenés que comprometerte mucho con vos para poder hacer esto, que es tener esta observación permanente, estás autoobservándote todo el tiempo. Una vez escuché una entrevista, hay mucho en YouTube ahora de Dispenza, inclusive él ha liberado muchas de sus meditaciones en YouTube, donde está con su voz original, que esto él antes no lo hacía, eso es muy importante,
O sea que es una persona de muy fácil acceso en este momento. Y yo escuchaba hace poco tiempo una entrevista en donde un periodista lo punzaba, ¿no? Lo pinchaba y le decía, pero vos no te enojas nunca, o sea, vos no. Y él decía, todo el tiempo caigo en lo que yo soy o era. La diferencia es que cada vez salgo más rápido, ¿no? Entonces, también eso es interesante. Él se convierte, realmente se presenta como un ser humano, con las fallas que todos tenemos, con las dificultades que todos tenemos, pero lo que él sostiene es muy importante, es el deseo de cambiar. Se me ocurre decir un experto en sus fallas. Sí, sí, sin caer en la autocrítica, digamos, en la destructividad despiadada que sabemos que puede haber, o en la victimización, digamos, ¿no? Que son personajes exactamente el tipo de emociones y de pensamientos que no coincide con lo que él está proponiendo, ¿no? Es decir, lo que él propone todo el tiempo es, ¿podés pensar en esta situación desde una intención elevada? Y sumando a esa intención elevada, emociones elevadas, ¿no? Emociones elevadas de amor, de, 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 de interés, de amor, de paz, de alegría, ¿Por qué ¿no? se le llama elevadas, Ana? Eh, no quiero decir, no quiero usar la palabra positivas, porque tienen un sesgo un poco negativo, la palabra positivas, digamos, ¿no? O desvalorizantes. Pero yo podría decir elevada en términos de lo que es la energía. Uno piensa en, digamos, algo que te baja y algo que te sube. Algo que te hace pesado o algo que te hace ligero. A veces te pasa, entras en un lugar y dices, uy, por Dios, ¿qué pasa acá? O estás con una persona profundamente negativa que se está quejando todo el tiempo y tu energía se empieza a deprimir. Se siente en el Y cuerpo. estás, se siente en el cuerpo. Si uno está atento, se siente en el cuerpo. Una persona que solamente habla de problemas todo el tiempo y cualquier cosa lo va a traer, inclusive lo bueno, no, pero no sabe lo que va a pasar. Es decir, ese tipo de cosas lo vivimos todos los días. O digamos, eh, emociones bajas, la tristeza, la bronca, el engaño. Entonces, el desafío es mantener la energía elevada. Ahora, ¿cómo se hace esto? Primero es la conciencia y querer hacerlo. Confiar en que ahí va a haber un camino de diferencia, porque hasta que uno no hace la experiencia, no sabe, tiene que corroborarlo, digamos, ¿no? Y después, digamos, hay lo que sella esto y lo que posibilita que esto se vaya construyendo internamente y se expanda, es la práctica de la meditación. Pensaba, Ana, a mí me gusta como cada tanto hacer un poco no sé si decir abogado del diablo, pero sí como imaginarme a alguien que está escuchando, que no tiene idea de lo que estamos hablando y que de golpe puede ser un poco crítico, ¿no? Sí, Eh, Alguien que nos está escuchando y, por ejemplo, está transitando una depresión, ¿no? Está transitando sí, realmente un momento de mucha densidad emocional, energética, podemos nombrarlo de muchas maneras, eh, que no es simplemente un momento de tristeza, digamos, ¿no? sí. Eh, co- co- ¿Cómo podemos traducir esto o qué? Mira, para mí es un tema muy sensible que estás trayendo, muy sensible, porque la depresión es un cuco. Cuando yo hice la maestría en psicoinmunoneuroendocrino, salí de esa maestría con mucha información y teniendo conciencia de muchas cosas nuevas. Una de ellas es de todas las veces que yo había transitado una depresión sin darme cuenta. La depresión es algo mucho más común en nuestras vidas de lo que nosotros creemos.
Primera cuestión. Segunda cuestión, hay grados de depresión y hay que ser súper respetuosos de eso. Como yo personalmente nunca tuve un grado alto, inhabilitante, como puede haber casos, Ujú, me cuesta mucho responder esto que estás preguntando, pero te voy a responder con un... Sí, una de las cosas que vos ves en Dispensa, y lo puede ver cualquier persona porque puedes entrar a la página web de él, que se llama drjoedispensa.com, y inmediatamente te lo traduce a tu idioma, o sea que es de fácil acceso a la página. Hay un lugar donde hay testimonios, y hay muchos testimonios. Dispensa tiene muchos testimonios. Y yo me acuerdo un testimonio que escuché de un chico, un norteamericano, un chico joven, que padecía de una depresión profundísima. Y ese chico hizo muchas cosas para intentar salir y no podía. Él se cambió, no sé si de ciudad o de país, se fue a otro lugar, intentando resolver esto. Y en ese tiempo en que él cambia de lugar, él comienza a escuchar, esto hace bastantes años, ¿eh? Comienza a escuchar de la existencia de Dispensa. Y empieza a buscarlo y compra sus libros y empieza a acceder a las meditaciones y se compromete en el trabajo, pero se compromete quiere decir que él estaba prácticamente dedicado a esto. Su vida estaba dedicada a esto. Bueno, él dio el testimonio de cómo él salió de la depresión y todo lo que fue descubriendo, porque ojo que el camino de salida de situaciones graves, como por ejemplo, también, digamos, dispensa, digamos, trabaja mucho sobre las remisiones espontáneas de enfermedades crónicas, no solamente el cáncer, no solamente. Y el camino es un camino de autoconocimiento, porque la enfermedad, ya sea física o psíquica, es una interpelación al ser. La enfermedad nos está diciendo, tenés que conocerte más, tenés que saber más de vos, tenés que hacer muchos cambios. No importa si vos haces ese cambio, cómo lo haces, a través de la medicación, a través del trabajo de dispensa, a través de la psicoterapia, no importa. Lo que importa es que la enfermedad te está interpelando y tenés que buscar respuestas. En el camino de buscar respuestas vas a fracasar muchas veces, vas a caer muchas veces, pero si continúas buscando respuestas sobre vos y lo que tenés que cambiar, algo distinto va a pasar. Entonces, yo respondo a tu pregunta porque es una pregunta, vuelvo a decir, muy seria, digamos, porque, es decir, la depresión es una enfermedad endémica en el mundo, endémica e inhabilitante en el mundo. Es difícil entonces hablar de ella de forma liviana, ujú, ¿entendés? ujú. Sí, te lo preguntaba a propósito justamente porque eh, uno en este momento, como hay tanta información, de tantas perspectivas, de tantas teorías, Instagram, no sé si tiene que ver con mi algoritmo, cómo el algoritmo me lee a mí, seguramente, pero es una lluvia de terapeutas, psicoterapeutas, terapeutas holísticos y gente por todos lados diciendo, vamos, 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 ¿no? Como una cosa casi como una especie de palmadita al hombro, como, No, como que salir de este tipo de estado fuera es algo mucho más complejo, sencillo, fuera es muy solo complejo. cambiar, no, dale, cambia tu manera de ver la cuestión, de ver la vida, ¿no? Como una cosa muy, muy liviana, muy Bueno, es muy edulcorada. interesante lo que vos decís, porque esto que yo estoy trayendo de dispensa puede leerse de esta forma, de una forma muy superficial. Y en realidad cuando uno se pone a leerlo y empieza a leer los testimonios que él nombra en sus libros, uno lo que lee es el historial de fracaso Mm, hasta lograr la transformación. Eso es lo interesante. Es decir, hay un camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir,
Pero lo que es muy importante es que la condición de no salud, para no llamarla enfermedad, es decir, la distorsión de la salud es una interpelación a nuestro ser. Y para curarnos o para disminuir los síntomas, porque muchas veces no nos podemos curar, para disminuir los síntomas necesitamos hacer cambios, que es lo más difícil de hacer, lo digo como psicóloga. Lo más difícil de hacer en el ser humano es dejar de ser uno. ¿Por qué? Porque hay ciertos beneficios, nosotros los llamamos los psicólogos beneficios secundarios, de darse licencias. Ay, no, si me hace mal el chocolate, pero es lo que más me gusta. Si siempre te va a gustar lo que más mal te hace, es así por definición. O sé que no tengo que seguir con este tipo, pero me encanta. Me hace sufrir un montón, pero me encanta. ¿Sí? O estoy en una relación que no me permite crecer, que me asfixia todo el tiempo. O estoy en un trabajo que no es lo que quiero hacer y me siento cada vez peor conmigo misma, cada vez más desvalorizado, más desvalorizada. Y cómo ahí aparece, por un lado, la justificación y casi como primo hermano el miedo, ¿no? Digamos, ante la mínima posibilidad de El correr. miedo es el precursor de todo. El miedo es el precursor de todo. Pero yo, te digo la verdad, Romina, yo amo el miedo. En primer lugar, porque en términos, digamos, fisiológicos, y ahora vamos a hablar de lo fisiológico, en términos fisiológicos, el miedo es lo que nos cuida. Es una respuesta automática antiquísima, antiquísima. Nos dice lo que es peligroso y nos advierte. Muchas veces el problema es lo que hacemos con eso, que nos advierte, pero vamos igual. Entonces, o no lo escucho o lo sobreactúo, me congelo, no puedo nada. O me confundo. Hay algo que entro como en un vórtice que no puedo hacer pie, me confundo, pero el miedo es el precursor de todo. Ahora, ¿por qué amo el miedo? Porque si yo lo tengo como compañero de ruta, me enseña un montón. El problema se me para adelante y no me deja ver. Y veo todo a través de la luz del miedo. O sea, totalmente distorsionado. Ese sí es un problema. Pero si no, el miedo es hermoso. Porque me está mostrando lo que no puedo, lo que no quiero enfrentar, No sé en si el punto donde yo me freno y me limito. se me ocurre ahí, quizás a riesgo de desviar lo que venís diciendo, ¿no? Pero qué importante ahí el trabajo psicocorporal, ¿no? En esa diferenciación. De ese miedo que puede ser un compañero, digamos, ¿no? Es una construcción lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque lo automático es lo que tenemos construido, que es que o nos detiene, mm, o nos confunde, o nos hace actuar de forma, digamos, temeraria, poniéndonos en riesgo. Entonces, lo que estoy diciendo, para que el miedo se convierta en un amigo, hay que hacer mucho trabajo. mm, sí, sí, claro, no. Es un punto de llegada. Es un punto de llegada, no es un punto de partida, exactamente. ¿Sí? Eh, Nosotros lo hacemos desde la psicoterapia corporal, trabajando con bioenergética, por ejemplo, facilitándole al paciente que regule, que autorregule la intensidad del miedo, estando presentes con nosotros en la sesión, respirando, atravesando situaciones que le pueden dar miedo, digamos, con propuestas psicoterapéuticas, pero digamos que van construyendo cierto nivel de confianza en el paciente porque estamos dirigiendo, digamos, ciertas propuestas que hacemos dentro de lo que es la ventana de tolerancia del paciente y no vamos más allá de eso. Entonces, eso permite que el paciente vaya
como construyendo su vínculo, un vínculo más sano con el miedo, ¿sí? Pero también se puede hacer de este otro modo, con la meditación. ¿Por qué? Porque, digamos, el miedo activa una alerta. La alerta es, como yo decía antes, algo muy importante porque es eh, un modo de preservar la vida. Hay un peligro, cuidado. Es una respuesta fisiológica del organismo. Es una respuesta de estrés agudo. Pero podemos tomarlo de distintas formas. No le damos bola, no le llevamos a apunte, o nos congela siempre, o nos desborda siempre, o, digamos, actuamos, digamos, eh, activando una acción inadecuada. Respuesta fisiológica de estrés, respuesta fisiológica al miedo, sin poder mediatizar por la reflexión. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la fisiología? ¿Qué pasa si nosotros regulamos nuestros estados internos? Empezamos a hacer la experiencia, por ejemplo, a través de la meditación, de regular nuestros estados internos. A través de la meditación, la conciencia y la energía, tenemos la experiencia de que la conciencia y la energía pueden influir en la materia, modificándola. Dispensa dice, el cerebro es el centro de la conciencia, el corazón es el centro de la unidad, el centro de la integración, de la conexión con el campo unificado, dice él, ¿no? Entonces, todos sabemos, a partir de las neurociencias, que hoy se habla de ejes de conexión entre el cerebro y distintas zonas del cuerpo. Conocemos muy bien el eje cerebro-intestino. Digamos, estos centros, los intestinos, el corazón, generan sus propias hormonas y sus propios neurotransmisores. O sea, funcionan como cerebros. Bien. Entonces yo decía, a través de la meditación, estando más atentos, más conscientes de lo que vamos sintiendo y de lo que nos va pasando energéticamente, estamos más amables, más pacíficos, en estado de mayor gratitud. El corazón empieza a enviar una fuerte señal al cerebro, haciendo que el cerebro se vuelva más coherente, que el cerebro funcione de una forma más organizada. A través de esto que empieza a pasar, el sistema nervioso autónomo se empieza a relajar. El sistema nervioso autónomo es, digamos, el centro de operaciones automáticas del cuerpo. Regula la temperatura, el nivel de oxígeno, la presión, el ritmo cardíaco, todo eso. Si eso se altera, todos esos parámetros se alteran. Si esos parámetros quedan alterados de por vida porque no baja el nivel de activación del sistema nervioso, se genera estrés crónico. Esos parámetros quedan de por vida transformados y se siguen transformando hacia arriba, Y es o posible sea, a poder mayor activación. revertir procesos de estrés crónico de Sí, este por modo. supuesto. Bueno, lo hace la bioenergética y lo hace la meditación de esta forma. Porque también me Todo el parece que sistema nervioso, es decir, una de las cosas que pasan es, la meditación lo que hace es que vos saques el interés y la atención de la afuera. Eso baja muchísimo, digamos, el nivel de activación porque no hay tanto estímulo externo. Estás conectado con vos, hacia adentro. te hacía esta pregunta en realidad a propósito, en el sentido de que por ahí se suele, o se solía pensar hace unos años, bueno, ahora ya hay otro tipo de estudios al respecto, ¿no? Pero como la meditación como algo más del orden de lo preventivo, ¿no? Bueno, como una de las tantas herramientas que uno puede tomar en ciertos estadios de cierto malestar, pero Sigue leve. siéndolo, ¿eh? Sí, Claro, mira que cuando yo hice la maestría, digamos, yo veía médicos ahí hablando de meditar.
médicos, distintas Pero me especialidades. refiero O que sea, se sigue usando al como menos algo. para mí la novedad, o sea, lo que me impactó como fuertemente es pensar que en estados de otra agudeza, digamos, ¿no? De otra De cronicidad, enfermedad, es de de enfermedad, enfermedad, esto sí, para hablar de así. enfermedad, porque el estrés crónico es la puerta de entrada a todas las enfermedades, mentales y orgánicas. Por eso es importante saber que estamos todo el tiempo en estados de alteración. Nuestro sistema nervioso está todo el tiempo alterado y si no le damos pelota a eso, estamos creando las condiciones para enfermar. Estoy hablando de fisiología, ¿eh? No estoy hablando de otra cosa. Por eso es muy importante que todos tomemos conciencia de lo importante que es bajar. Esto que decimos todo el tiempo, ¿no? Bajar, regularnos, ser conscientes, decidir a dónde voy, qué hago, cuánto hago. ¿Sí? Ujú. En esta situación que me produce tanto estrés, ¿me voy a encontrar con esta persona o no? Son todas cuestiones de la vida cotidiana, estoy nombrando, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando salimos de la meditación, que es un rato, tenemos que trasladar eso, o de la sesión bioenergética, tenemos que trasladar eso a nuestra vida, tiene que haber coherencia. Si no, ¿de qué nos sirve lo que hacemos? Si no hay coherencia entre lo que elegimos hacer y cómo después eso permitimos que se derrame en nuestra vida. Y se convierte en una píldora más, digamos, ¿no? En un momento en donde sentimos una diferencia y después retomamos lo Eso mismo de siempre. desde cero, como si no hubiera pasado nada. Y además, bueno, con toda la insistencia que hay por parte del cuerpo, de la fisiología, la personalidad, en volver a lo mismo de siempre, digamos, ¿no? Porque no es que Bueno, es muy interesante esto que estás diciendo. Sí, esto es así. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene historia, la fisiología tiene historia. ¿Qué quiere decir esto? Hay una red neuronal que sostiene este modo de funcionamiento. Hay una red neuronal que va siempre al mismo modo de sentir, al mismo modo de pensar y al mismo modo de actuar. Todo esto está cableado de un modo y está sostenido por este cableado neuronal. Entonces, lo importante del trabajo de la meditación en forma sostenida es cambiemos el cableado. Este es un concepto que él toma. Él habla de recablear el sistema. Porque si no se recablea el sistema, no hay un cambio permanente y duradero. Hay estertores, momentos de cambio, pero todo vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque la fisiología no cambió. Y este es un punto súper importante de conexión entre la bioenergética y la meditación, a pesar de que hay muchas diferencias, muchas, pero este es un punto súper importante, que es, y yo diría, para mí es el núcleo del trabajo psicoterapéutico. El núcleo del trabajo psicoterapéutico es, hay que cambiar, tengo que cambiar. ¿Cómo lo hago? No voy a poder cambiar de forma sostenida si no cambio la fisiología. impactante porque es algo que no vemos, digamos, ¿no? Es algo que va cambiando internamente. No Podemos los tener vemos, pero sin indicios. embargo hay un montón de centros que estudian esto y miden los cambios, los miden científicamente. Hay un montón de estudios sobre esto, ¿entendés? O sea, esto es lo maravilloso, lo que hoy se está avanzando desde los nuevos estudios sobre el cerebro. Poder pensar en la potencialidad que tiene nuestro cerebro, en cuánto usamos de esa potencialidad, el 5, el 10%, todo el resto está por ser explorado, es desconocido. Eso tiene Otro que ver concepto con ese importantísimo. cableado, eso tiene que ver con ese cableado que insiste, esa misma, que se activa siempre del mismo Exactamente, modo. exactamente, exactamente. Wow. Por eso hay distintos niveles de meditación en dispensa, digamos, que es, bueno, vos podés meditar para cambiar estados que te tienen enfermo, pero también podés meditar de forma sostenida para acceder a nuevos potenciales. Eso es posible, pero requiere de compromiso. ¿Sabe qué? Esto yo me estoy enterando en este preciso momento. Mm. Esto de
de Hay un la- libro, discúlpame, el último libro, que yo recién lo mostré, que es este, Sobrenatural, él trabaja toda esta línea, ok, ¿sí? Que pero a es, ver, los, los dos primeros están mucho más basados en la materia, en el cuerpo y en las enfermedades, pero este, o sea, el segundo y el tercero, pero el cuarto está en esta línea que te estoy diciendo. pero a ver si entendí bien, digamos. Esto de lo que él habla de las infinitas posibilidades o el campo de las infinitas posibilidades, tiene una expresión material. Wow, no, no, nunca lo había advertido en el cerebro, digamos. O sea, hay nuevos espacios físicos que también se empiezan a poblar, por decirlo de alguna manera un poco bestial, digamos, ¿no? Empiezan a habitarse. Digamos que hay, digamos, un diálogo entre el propio campo energético y el campo de lo que él llama el campo cuántico, es el campo de todas las potencialidades. La materia y el espacio limitan, pero hay un campo infinito. ¿Cómo accedo a ese campo infinito? ¿Me tomo el colectivo? No. ¿Por dónde entro? ¿Por una puerta? No. Es a través de la posibilidad de abrirse cada vez más a esta transformación neuronal, que cuando trasciende lo físico es infinito. Por eso él habla de construir nuevas realidades. Existe la posibilidad de construir nuevas realidades. Por eso hay muchos relatos de personas que han cambiado su vida, que han conseguido los trabajos que querían. Esto también es una práctica que él hace. Es una práctica que él le enseñó a hacer a sus hijos. Bueno, ¿vos qué querés? Bueno, trabajá de esta forma para conseguirlo, medita para conseguirlo, medita, hay meditaciones específicas para eso. Hay meditaciones que le llaman eh, logrando nuevos potenciales o abriendo nuevos potenciales. Es una meditación específica, porque son meditaciones muy guiadas, las meditaciones de dispensa. Hay algo que él tiene una voz muy particular, o sea que si es posible escucharlo en inglés, por si comprenden inglés, es muy importante porque hay algo de la voz de él que transporta mucho, hay algo energético en su voz que es muy bello. Eh, Todas son meditaciones guiadas, ¿no? Pero, por ejemplo, sintonizando con nuevos potenciales, se llama la meditación. Sintonizando con nuevos potenciales. Y Hay él te algo invita a crear nuevas realidades para vos desde esa meditación. hay algo que pensaba mientras te escuchaba hablar de esto, en relación a cómo viene siendo en mí este proceso de ir acercándome, o haberme ido acercando a estas meditaciones y haber empezado a leer puntualmente este libro, eh, que es que yo antes había intentado hacer meditaciones que tenían que ver con esto de crear nuevas realidades, y era como que yo estaba ahí, a ver cómo es, bueno, lo hago, no sé cómo decirte, pero como medio como que estando y no estando ahí, como no, no sé si no terminando de creer en eso, no sé, había algo ahí que yo sentía que estaba raro. Cuando comienzo a leer este libro Deja de ser tú y veo como toda, empiezo a atravesar en proceso toda la primera parte del libro de todo lo que a uno le hace obstáculo para poder crear otra realidad, otras realidades, ahí entendí mucho más. O sea, fue como, claro, yo estaba queriendo pegar un salto en garrocha, digamos, Exacto. digo, me parece importante decir, Pegar el salto en garrocha es no pasar por la mugre. Sí, porque en el camino está la riqueza de las dificultades que tenemos que trascender, que son nuestras dificultades únicas y irrepetibles, ¿no? me parece importante porque se habla poco de esto, en el sentido de, en general, cuando se habla de meditaciones cuánticas, meditaciones para transformar realidad, meditación, está como esta idea de, ah, bueno, yo hago esta meditación, o sea, no importa de dónde La venga, idea es la idea previo. de manipular la realidad. Esa es la idea. Él lo dice. Él dice, él dice lo siguiente, ustedes no pueden manipular el campo cuántico. Ustedes pueden saber qué es lo que quieren, pero no pueden manipular el campo cuántico. Eso significa, no pueden manipular cuándo va a suceder esto, no pueden manipular de qué forma,
va a suceder. Y hay gente que quiere manipular todo. Bueno, pero tiene que pasar esto. No, pero tiene que pasar esto. No, bueno, pero tiene que pasar. No, pero tiene que ser de este modo. No, pero tenemos que renunciar a nosotros para poder conectarnos con el campo cuántico. Tenemos que renunciar a nosotros. Enorme. O sea, eso pueden ser 10 años de Claro tu que vida. sí, no, bueno, no es tanto, porque precisamente él tiene todo un desarrollo en relación al tiempo y el espacio, y eso que acabas de decir es la creencia que nosotros tenemos en términos de cuánto va a costar y qué difícil va a ser, ¿no? Y en realidad, cuánto va a costar y qué difícil va a ser es porque estamos poniendo en esa bolsa nuestra resistencia a cambiar. Nuestra resistencia es infinita. Pero cuando acabamos con la resistencia, o sea, cuando nos entregamos, cuando podemos hacer el trabajo de dejar nuestra voluntad y entregarnos a una conciencia superior que existe. Ahora, yo te digo, Romina, para eso hay que hacer renuncias, hay que poder renunciar, hay que poder renunciar a creencias, hay que poder renunciar a expectativas, hay que poder renunciar a exigencias. Tenemos que poder convertirnos en seres más llanos, más simples, más abiertos, más amorosos, más agradecidos. Él dice, el agradecimiento es realmente la emoción, el estado de mayor impacto en la realidad de la escasez. El agradecimiento conduce directamente a la abundancia, pero tiene que ser un agradecimiento honesto. Esos son emociones elevadas. Mientras vos hablabas de las creencias, a mí se me venían muchas, ¿no? Digamos que en disonancia con todo esto, La y no lista, quiero... la lista. Claro, por En supuesto. bueno, en Pues, disonancia. Vos usaste una palabra disonancia, es decir, precisamente la palabra coherencia tiene que ver con algo que se alinea, ¿sí? Alinear los pensamientos y las emociones, alinear el cerebro y el corazón. Es el concepto de coherencia cardíaca, que es un concepto muy, muy actual, digamos, ¿no? Y que, digamos, se lo nombra mucho, pero que es una práctica. Bueno, ¿qué me hace sentir esto? Bueno, me da bronca porque otra vez pasó esto. Bueno, a ver, ¿podés mirarlo de un modo novedoso esto que pasó para conectarte con otra cosa? ¿Podés salir del enojo para sentirte agradecida por la experiencia de crecimiento que estás teniendo? Por la decisión de hacer un cambio en tu vida, de tener la inteligencia y la amabilidad con vos, de hacer un cambio en tu vida y sentirte agradecida por eso, no por el resultado, sino por lo que puede venir, porque es una apuesta a futuro. Y él dice, vamos a seguir pensando en lo que no tenemos, empecemos a vivir como si lo estuviéramos teniendo. ¿Cómo sentiríamos y cómo pensaríamos si nosotros tuviésemos lo que deseamos? Convirtámonos en la persona que tiene eso que deseamos. Caminemos como esa persona, sintamos como esa persona, pensemos como esa persona. Ese es el trabajo. El resultado viene solo tengo en después. este momento una lucha mientras... Una sola, qué suerte. No, no, digamos, mientras te escucho es como que hay una voz, no, digamos, como este pensamiento muy fuerte de que qué difícil no escuchar esto o qué fácil que sería escucharlo del lado del famoso pensamiento mágico, digamos, de, bueno, ay, Claro. sí, yo quiero, digo que quiero algo y lo digo tantas veces, no digo Por que la eso yo prensa hablé diga antes esto, digo, del todo, pensamiento positivo, que es un problema el pensamiento mm, positivo. ¿Entendés? Esto no es pensamiento positivo. me parece importante esa diferencia porque Sí. Porque se puede, digamos, convertirse en algo muy superficial, ujú, ¿no? Esto no es pensamiento positivo. Esto es, estoy sintiéndome mal, me siento una estúpida,
Siento que otra vez me traicionaron. Ok, respiro. Puedo quedarme en eso y dejar que eso crezca. Días. O puedo decir, basta, paro acá, me voy a caminar, activo el cuerpo. A ver, ¿puedo sentir esto de un modo distinto? ¿Puedo abandonar estas emociones que me toman por un instante y empezar a sentir de un modo distinto? ¿Qué cosa hay buena en mi vida? ¿Qué cosa sí me gusta de mí? ¿Me puedo centrar ahí las próximas 24 horas y no dejar que esto otro entre? Ese es el trabajo. No es me pongo en alfa y entonces pienso en positivo y Y, pienso. y No. además, algo que a mí me ayudó mucho a combatir mi escepticismo, que es, digamos, el para qué de todo, de cambiar el foco, ¿no? Digamos, todo lo que pasa en uno cuando uno hace ese cambio de foco y en cambio todo lo que seguiría sucediendo si uno se quedara en Ujú. esa escena de uno víctima y lo que me hicieron, Exacto, digamos, ¿no? Realmente exacto. construye eh, dos materias y dos energías distintas. Son dos realidades distintas. Son dos realidades distintas. Bien. Eh, a ver, ¿qué, por dónde hemos andado y qué creo que hemos, no sé cuánto tiempo hace que estamos conversando? Ya casi una hora. Wow, Ya tenemos, ya wow. tenemos un tiempo. Bueno, me gustaría saber si podrías como hablar un poco, Ana, de lo que sería la comunidad, o sea, algo así como una comunidad de dispensa en Latinoamérica, o cómo la gente podría acceder a algo de esto con algún tipo de acompañamiento, guía, o... Hay una comunidad de dispensa en el mundo, en Latinoamérica también, pero en el mundo es muy grande la comunidad de dispensa. Él viaja por todo el mundo armando comunidad. Fue muy importante la comunidad de dispensa durante la pandemia. Él estuvo muy presente, hizo actividades gratuitas para la comunidad, porque él en ese momento, por supuesto, no podía ni viajar. Es decir, los eventos de él tienen 2.500 personas, 3.000 personas, o sea, no podía hacer eso. Pero estuvo muy presente para las personas que ya éramos parte de su comunidad, o sea, para las personas que habíamos trabajado previamente con él, habíamos hecho sus retiros. En el año 2021 hay distintas posibilidades, ¿no? Pero en el año 2021 se comienzan a sostener de forma regular grupos de coherencia de sanación. Yo recién decía, bueno, el trabajo es entrar en coherencia. Cuando nosotros entramos en coherencia, elevamos nuestra energía, ¿sí? La mantenemos alta. Ese es el resultado. Entonces, podemos ver las cosas de un modo distinto, ¿sí? Podemos ver las cosas de un modo distinto. Eh, durante los retiros de dispensa hay en algunos momentos al final de los 7 días, hay, digamos, sesiones de sanación con personas que están enfermas. Vos de golpe tuviste a un compañero sentado al lado tuyo durante toda la semana y te enterás, es una persona que una persona grande de otro país, y te enterás en la sesión de sanación que en realidad tiene un tumor en el cerebro y estuvo esa semana meditando al lado tuyo. Entonces, hay sesiones de sanación que, digamos, son muy poderosas, se hacen en pequeños grupos con la persona que está enferma. Es muy poderoso porque después de 6 días de meditar todo el tiempo, la energía de todo el grupo está muy alta. ¿Y qué significa hacer una sesión de coherencia, una sesión de sanación coherente? Significa que toda esa coherencia que vos estás pudiendo sostener y construir en vos va a estar como dirigida a una persona específica. Hay muchos estudios realizados en relación a esto, digamos, ¿no? Es decir, que ellos durante ciertas guerras, la guerra de Beirut, distintas guerras se hicieron ya en la década del 80, se hicieron
estudios respecto de que era posible bajar los niveles de agresión si había grupos de personas meditando con ese objetivo, si se masificaba la meditación con un objetivo concreto. Hay resultados que se pueden medir y que se vienen midiendo. Entonces, Dispensa toma esta, esta idea, esta práctica, la lleva a sus seminarios, a sus retiros. Entonces, quienes nos estamos formando con él y quienes estamos manteniendo esta práctica de coherencia, nos convertimos en sanadores de sus grupos, ¿sí? Él tiene grupos de sanadores. Entonces, una de las cuestiones es que hay un grupo en Latinoamérica que está trabajando en esta línea desde el año 2021. Y actualmente este grupo latinoamericano, con sede en México, pero que es de toda Latinoamérica y también de España, es el del mundo hispanoparlante, está sosteniendo, acompañando un programa que ha abierto Dispensa de trabajo con niños autistas. Es un programa que está abierto a las familias de niños autistas, niños entre 2 y 12 años, que pueden ingresar al programa porque se está observando cambios muy importantes en conductas estereotipadas de los niños en las distintas áreas en donde estos niños tienen conductas estereotipadas, por supuesto en el contacto social, en el vínculo con la alimentación, en el vínculo con su cuerpo, en el vínculo con los objetos, etcétera, ¿sí? Eh, y es súper importante transmitirle a las personas que estén en esta situación que las sesiones de sanación sostenidas por el Instituto de Dispensa son sesiones gratuitas, absolutamente gratuitas, y que, digamos, se puede acceder cualquier persona que lo necesite y que tenga esta problemática. ¿Y cómo, Ana? ¿De qué manera pueden acceder? ¿Hay alguna página? ¿Hay Hay algún una página, por contacto? supuesto, pero las partes, digamos, porque hay distintos grupos de sanación. Entonces, yo diría, si hay personas de Argentina, de Latinoamérica que nos están escuchando, que me escriban por Instagram, a mi Instagram privado, ¿Cómo que me es? escriban de forma privada. Es Ana-K de kilo RSUL, Bien, ese es mi Instagram, que me escriban por privado para pedirme el link. perfecto. Y lo único que tienen que hacer es pedir sanaciones, o sea, entrar al programa de lengua española, digamos, ¿no? Porque, digamos, la mayoría están en lengua, en inglés, digamos, ¿sí? Pero nuestro grupo es el que está teniendo está sosteniendo este trabajo con resultados realmente muy importantes. Y algo que no me quedó claro, Ana, ¿la persona también hace esta meditación o es una meditación que... Ah, ¿cómo es? No puedo hablar mucho de esto. Digamos, no puedo hablar, no estoy autorizada para hablar de cómo es, digamos, la sesión, pero eso, las personas que accedan van a ser informadas de se llevan a cabo, Te ¿sí? preguntaba Las por esto sesiones. que comentaste de tu compañero que estaba al lado tuyo y vos o que vos podrías tener en un taller. Bueno, en ese caso o sea, en ese caso de lo que yo comenté, Eh, yo estaba hablando de la práctica que hacemos como sanadores adentro de los eventos de dispensa, ¿no? Bien, Entonces, sí, hay un compañero que es al mismo tiempo una persona que está enferma y al mismo tiempo es un potencial sanador, digamos, ¿sí? Porque es parte de los alumnos avanzados de dispensa, claro, bien, ¿sí? No estas personas, las personas que acceden, no tienen por qué haber estado en un evento de dispensa, no tienen por bien, qué tener ninguna conexión con él. Son personas comunes que se bien. enteran de esto y que quieren comprometerse a una cantidad mínima de sesiones para poder, digamos, observar cambios sostenidos, digamos, ¿no? En las conductas de estos niños. Esto destinado específicamente a lo que hablabas de la problemática del autismo
o también puede estar abierto a otro tipo de problemáticas. También está abierto a otras problemáticas, entonces para eso, no conmigo, pero digamos, sí pueden ingresar a la página del Dr. Joe, drjoedispensa.com Ujú. e ir, digamos, al apartado de sanaciones coherentes. Hay un apartado dentro de la página, ingresen ahí y busquen, digamos, qué grupo está trabajando con distintas problemáticas, que pueden ser problemáticas de salud en el campo mental o en el campo físico, ¿sí? Eh, y en el idioma que necesiten, sea en español o en inglés. Y estas son gratuitas. Todas son gratuitas. Qué interesante. Todas las sesiones son gratuitas. Otra cosa que sucedió también y que incluyó a personas que no son de la comunidad de Dispensa es que el año pasado, en noviembre, Dispensa propuso hacer una caminata mundial. Una de las tantas meditaciones que él tiene, una de las tantas formas de meditación que él tiene, es la meditación caminando. Es una meditación muy especial. Y él propuso hacer una meditación caminando a la misma hora en todo el mundo para trabajar por la paz mundial. Y fue muy interesante porque en Argentina hubo muchos grupos, yo coordiné un grupo, digamos, pero hubo muchos grupos de personas que se sumaron, digamos, en distintos puntos del país, armaron sus grupos para hacer una meditación en donde estábamos todos, digamos, en el mundo caminando con la misma meditación de Dispensa, escuchando la misma meditación de él y haciendo lo mismo en el mismo momento. Me quedé muy impactada con esto que comentabas de la guerra, ¿no? De cómo esto se ha estudiado, que ha tenido un impacto. Sí, o sea, hay estudios que se han hecho ya en el año 80 y pico, 87, antes también, no se publicaban o no teníamos tanto acceso a eso. Pero digamos, sí, es la idea de pensar, bueno, es decir, cuando nosotros aunamos un estado elevado, con una emoción elevada, con una intención clara y también elevada, ¿cómo eso afecta el entorno? Tiene que afectarlo. Es decir, así como todos sabemos que si Afecta prendemos el negativamente, televisor, claro. claro, prendemos el televisor y nos impregnan de negatividad. Lo otro también es cierto. Tiene que ser en Es decir, ambos sentidos. es en ambos sentidos, es en Claro, ambos sentidos. claro. O sea, ¿me dejo impactar o transformo? ¿Me dejo inundar por basura o transformo? Ese es el desafío. Bueno, me parece que hemos hecho un recorrido bastante interesante por diferentes Espero que sí, lugares. espero que sí. Estoy sumamente agradecida porque, bueno, como siempre digo, que estos encuentros, por supuesto que yo los hago con la intención de difundir, de que esto pueda llegar a otros eh, y ojalá impulsar algún proceso, alguna transformación, algún inicio de algo, Ojalá, ojalá. pero también debo decir, los hago para mí. Digo, por el placer que me provocan estas conversaciones y porque siempre me suceden cosas a mí en estas conversaciones, ¿no? Hay input de información Pero de por estos supuesto, intercambios que agradezco pero un por supuesto. montón. Claro que sí. Y esto es lo mismo que estamos hablando, digamos, ¿no? Es decir, cómo las palabras son energía también, ¿no? Es decir, cómo nos pueden, las propuestas son energía también, cómo nos pueden transformar, o cómo nos pueden inspirar, o cómo nos pueden dar la fuerza para decir, bueno, sí, sí, si esta persona pudo, ¿por qué no voy a poder yo también? ¿No es cierto? Eso también es lo maravilloso de estas instancias y de estos momentos. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Gracias a vos, Romy. Un abrazo Gracias por la grande invitación. a la distancia. Un abrazo a la distancia. Que estemos bien.